Ana Frangiuti. Insistiendo 2 años de esta emisión, pero también 2 años de Sin Barreras con Giovanna. Gracias por estar con nosotros. Giovanna, bueno, hay un precedente importante que sienta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la educación inclusiva y creo que esto va a ser incluyente, determinante para el futuro. Así es, Mario. Pues la Corte falla a favor de la educación inclusiva. Me gustaría contarle al auditorio que hay una niña que se llama Citlali, cuya familia es de origen indígena del Estado de México, y esta niña por 3 años estuvo luchando para que la dejaran inscribir en una escuela primaria, pero la escuela alegaba que no tenía las condiciones para atenderla. Un poquito de contexto, es una escuela indígena, y decían que ellos no tenían las condiciones necesarias y por lo tanto ya no podía estudiar ahí. Se estuvo peleando este caso a través de una ONG, Mexicanos Primero, y al final, ¿qué dice la Corte? Que la escuela debe de inscribir a Citlali para garantizar su derecho a la educación inclusiva y hacer modificaciones en la accesibilidad, en los libros de texto, en el personal, e incluso con una maestra sombra que la pueda estar apoyando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no tiene el presupuesto la escuela? Dice, yo no tengo presupuesto para esto que me está pidiendo la Suprema Corte. Justo es muy importante este caso porque se discute la necesidad de tener políticas públicas que garanticen un presupuesto suficiente a las escuelas. Y lo importante es que ya existe un precedente donde la Suprema Corte dice, ojo, aquí tenemos un foco rojo donde no se está destinando el presupuesto suficiente y hay muchos niños que queremos estudiar la educación y muchos niños que con discapacidad que quieren, imagínate cuántos niños con síndrome de Down que quieren estudiar en la primaria y no existen las políticas suficientes, pero ya existe una orden de la Corte para crear una obligación en este sentido. ¿Fue un amparo que promovió la familia? Así es, un amparo y ya se resolvió a favor de esta niña. Mira. Es importantísimo, ¿eh? Oye, y sigue el desarrollo, hablando de educación, sigue el desarrollo de tecnologías en el mundo que ayudan a las personas con discapacidad. Así es, Mario. Es impresionante cómo por la necesidad que tenemos las personas con discapacidad de estarnos renovando, como decíamos, una de estas es el desarrollo de un lápiz inteligente que convierte el texto en braille a escritura convencional. ¿Cómo es esto? Pues es un lápiz que detecta la pulsación del texto, el relieve del texto, y lo puede traducir en una computadora un texto normal. ¡Qué maravilla! Esto se crea en Chile por una empresa que se llama Notaking. ¿Y qué es lo que nos facilita? Pues que personas ciegas puedan acceder a la información, que después en su trabajo lo puedan aplicar en la escuela y nos hace más incluyentes. Sin barreras prácticamente, ahora sí, ¿no? Así ya es. la comunicación puede ser perfecta entre una persona ciega con esta discapacidad y el mundo exterior, pues por decirlo así. Por eso la importancia de los apoyos externos, porque con este tipo de tecnología y con este tipo de información no tenemos barreras. Sí. Y por eso también me gustaría contarte de otra noticia estábamos hablando de la educación y muchas veces como personas con discapacidad no accedemos a la educación superior, esto es a las universidades, porque en México solamente 4 de cada 100 personas con discapacidad llegan a la universidad. Para esto se creó una solución por parte de estudiantes mexicanos. Este es un grupo de jóvenes que vieron la necesidad de diferentes universidades de México, Chapingo, Ibero, Yucatán, Guadalajara, entre otras, que crean un portal web que se llama Casiopea. Este portal nos reúne un comparativo de qué universidades son incluyentes o no. Es algo único que no se había hecho antes. Fíjate, y bueno, ahí se consideran aspectos de infraestructura física, como también de acompañamiento, todo un poco se hace el comparativo ahí. Toman criterios de, por ejemplo, si la escuela es accesible, los capacitados, si hay un área especializada, y de eso te arroja los resultados, pero ojo, sale que muy pocas universidades son incluyentes. Tengan políticas para incluir a estudiantes con discapacidad. Este es un primer paso. Es mexicano esto, ¿no? Es un proyecto mexicano de estudiantes jóvenes. Todos tienen alrededor de 20, 25 años y crearon este sitio web con apoyo de un premio que obtuvieron del CIDE. Sí. Y pues está creciendo mucho el proyecto. Incluso si el auditorio quiere saber más, está en casiopea.com.mx. Ahí pueden fíjate consultar. lo virtuoso que es esto, porque además de que es una herramienta para aquellas personas con discapacidad que quieren acceder a la universidad y ver ahí que dónde está la mayor facilidad por cercanía y todo, donde es la mejor institución, a elevar sus niveles, ¿no? A crear conciencia. Sí.
pensar es que todos tenemos el derecho de acceder a la educación, alumnos que no están sensibilizados, pero gracias a esto yo creo que crea un importante paso para que más personas como yo, que en mi caso fue muy importante poder culminar mis estudios en una universidad donde se hicieron ajustes de accesibilidad, donde yo no encontré las barreras físicas. Si no, mi escenario hubiera sido muy diferente y quizás me hubiera tardado mucho más tiempo en terminar mis estudios de universidad. Claro. Giovanna, muchas gracias. Gracias al auditorio y les recuerdo que la discapacidad es un superpoder. Los invito a visitar mi canal de YouTube Sin Barreras con Giovanna Frangiuti. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Giovanna, como siempre, y felicidades también por estar aquí, por ser parte de este equipo. Muy buen día al auditorio. Gracias. Gracias. Nosotros vamos con Mara Rivera y los mercados. Adelante, Mara.